Muy buenas tardes, señoras, señores consejeros electorales, distinguida y distinguidos representantes de los partidos políticos registrados e inscritos ante este organismo autónomo, medios de comunicación, público que nos acompaña. En atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma y con fundamento en la atribución conferida por el artículo 5, inciso D del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, declaro que siendo las 17:23 del día lunes 6 de agosto del año 2018, damos inicio a la presente sesión extraordinaria. Y a continuación cedo el uso de la voz al secretario ejecutivo para que con fundamento en el artículo 7, inciso D del Reglamento de Sesiones, proceda a dar cuenta de la lista de asistencia y consecuentemente certifique el quórum legal. Consejero presidente, se procede al pase de lista de las y los consejeros electorales para registro en el acta de la presente sesión. Maestro Antonio Ignacio Matute González. Presente. Doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez. Presente. Licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Presente. Y consejera María del Mar Trejo Pérez. De igual forma, se pasará a lista de asistencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Por el Partido Acción Nacional, Aarón Natanael Bacabjau. Partido Revolucionario Institucional, Maestro Gaspar Daniel Alemania Ortiz. Partido de la Revolución Democrática, don Luis Jesús Manzanero Villanueva. Partido del Trabajo ausente, Partido Verde Ecologista de México ausente, Movimiento Ciudadano, don Corrado Sánchez Barragán, Partido Nueva Alianza, don Ricardo Gabriel Barahona Ríos, Partido Morena, Elvira Moreno Corzo, y Encuentro Social, don Ricardo Zapata Chi. Y se hace constar que se dio un comunicado del consejero José Antonio Gabriel Martínez Magaña, manifestando su imposibilidad de asistir por motivos de salud. Por último, se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra María de Lourdes Rosas Moya, y el secretario ejecutivo, maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, una vez realizado el registro de asistencia de las y los integrantes del Consejo General, se certifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria. Certificado el quórum, declaro estar legalmente instalada la presente sesión extraordinaria y solicito al secretario ejecutivo que proceda a dar cuenta del orden del día de la presente sesión. Con fundamento en el artículo 7, inciso B, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, esta Secretaría Ejecutiva presenta al Consejo General el orden del día, dando lectura a todos y cada uno de los puntos que lo integran. Número 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, en cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente RIN 06/2018 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, de fecha 5 de agosto de 2018, se expiden las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para la elección de regidores de mayoría relativa del Ayuntamiento de Joctún, Yucatán, y asignación final de regidores por el principio de representación proporcional y expedición de las respectivas constancias de conformidad a lo señalado en la citada resolución y las reglas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 5, declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 6, clausura de la sesión. Señor secretario ejecutivo, le solicito a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 4, en cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente RIN 06/2018 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, de fecha 5 de agosto de 2018, se expiden las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para la elección de regidores de mayoría relativa del Ayuntamiento de Joctún, Yucatán, y asignación final de regidores por el principio de representación proporcional y expedición de las respectivas constancias de conformidad a lo señalado en la citada resolución y las reglas de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. En cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente RIN 006-2018, de fecha 5 de agosto de 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, misma que en su punto resolutivo segundo declara la validez de la elección de regidores de mayoría relativa del Ayuntamiento del municipio de Joctún, Yucatán. Asimismo, en su punto resolutivo tercero señala que derivado del recuento de votos de todas las casillas de la elección de regidores de mayoría relativa del Ayuntamiento de Joctún, Yucatán, realizado por el Consejo Distrital Electoral Uninominal 15 con cabecera en Izamal, Yucatán, resultó un cambio de ganador, determinándose en su punto resolutivo cuarto la revocación de la constancia de mayoría expedida a favor de la planilla de regidores de mayoría relativa registrada por el Partido Revolucionario Institucional para la elección del Ayuntamiento de Joctún, Yucatán, y en su punto resolutivo quinto se ordena a este Consejo General expedir las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para la elección de regidores de mayoría relativa del Ayuntamiento de Joctún, Yucatán, por lo que se expedirán las constancias ordenadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán para su entrega a los interesados. Continuando con el punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo que aplique la fórmula electoral que corresponda conforme a los artículos 338, 342 y 343 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán a la votación total del municipio de Joctún, a efecto de que se asignen las regidurías de representación proporcional que procedan. De conformidad al procedimiento establecido por el artículo 346 de la Ley Electoral, esta Secretaría Ejecutiva procede a aplicar la fórmula que corresponde en términos de los artículos 338, 342 y 343 de la propia ley, para lo cual se considera pertinente que conste en acta lo contenido en los numerales citados. Para los efectos de esta ley, se entiende por fórmula electoral los elementos matemáticos y los mecanismos por medio de los cuales se asignarán a los partidos políticos el número de regidores de representación proporcional que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado. A la planilla de regidores que hubiera obtenido el mayor número de votos en la elección le corresponderá la totalidad de las regidurías de mayoría relativa y como lo ordenan los artículos 342 y 343 de la citada ley, solo tendrá el derecho a participar en la asignación de regidores de representación proporcional en caso de que después de haberse asignado los regidores de representación proporcional a que hace referencia el artículo 338 de la citada ley, quedara en regidurías por repartir o si ningún partido o candidatura independiente tuviera derecho a asignaciones de representación proporcional. De igual forma, se procederá en el caso de que en las elecciones de este municipio solo haya participado un partido o candidatura independiente. En el caso que nos ocupa el Ayuntamiento del municipio de Joctún, es integrado por 8 regidores y se asignarán regidores de representación proporcional a los partidos políticos o candidatos independientes que no hubieran obtenido el mayor número de votos en la elección de acuerdo a las siguientes bases. Primero, si un solo partido o candidatos independientes obtuviera el 12.5% o más de la votación total del municipio, se le asignará un regidor. Para tener derecho a que se le asigne 2 regidores, deberá tener al menos el 25% de la votación y el 37.5% o más para tener derecho a los 3 regidores. Segundo, si 2 partidos o candidatura independiente obtuvieran el 12.5% o más de la votación, se les asignará un regidor a cada uno y el otro al que obtuviera el 25% o más de la votación. Si los 2 obtuvieran el 25% o más, se le asignará al que tenga la mayor votación. Tercero, si 3 partidos obtuvieran el 12.5% o más de la votación, se le asignará un regidor a cada uno de ellos. Y cuarto, si más de 3 partidos o candidaturas comunes obtuvieran cada uno el 12.5% o más de la votación, se les asignarán regidores a los 3 que hayan obtenido las votaciones más altas.
en términos del artículo 342 de la propia ley, si después de haberse asignado a los regidores de representación proporcional a que hacen referencia los artículos del 338 al 341 de la citada ley electoral, quedaran regidurías por repartir, éstas se asignarán al partido que haya obtenido la votación mayoritaria, debido a que esta fórmula está plasmada en la ley electoral local, así es desarrollada y aplicada por este Consejo General en el cumplimiento del mandato legislativo. Asimismo, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 76, tercer párrafo, señala que se adoptará el principio de representación proporcional como mecanismo complementario del sistema de mayoría relativa para la elección de los integrantes de los ayuntamientos, siendo la ley reglamentaria la que determinará el porcentaje de votación que deberán obtener los partidos políticos y la forma para la asignación de las regidurías de representación proporcional. De este mismo ordenamiento se menciona que en términos del numeral 77, base segunda, el presidente municipal, los regidores y el síndico podrán ser reelectos para un periodo constitucional adicional, con la limitante que esta postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, siendo que para el presente proceso electoral no se registraron coaliciones, pero sí se postularon candidaturas comunes. Es importante señalar que este Consejo General, como autoridad electoral y garante de los principios democráticos y convencionales de las mujeres en el Estado, sobre todo de aquellas que han formado parte de las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos del Estado de Yucatán, procurando el efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, implementará, en su caso, el criterio para aplicar el principio de paridad de género en la asignación de diputaciones y regidurías por el sistema de representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018, aprobado por mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales el 7 de julio de 2018. En el caso del municipio que nos ocupa, no fue necesario aplicar el criterio aprobado, ya que su integración es conforme a la paridad de género. Y con fundamento en el artículo 14, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto y en virtud de haberse tratado en Junta de Trabajo previa, incluyéndose en su caso las observaciones hechas por los representantes de los partidos políticos y consejeras y consejeros electorales, solicito la dispensa de la lectura de todo el contenido de la tabla correspondiente a la asignación de la regiduría de representación proporcional, a efecto de leer únicamente la denominación de los partidos que tienen derecho a ellas y el número de regidurías de representación proporcional que correspondería a cada uno de los mismos, haciendo constar que dicha tabla se agregará al acta circunstanciada de la presente sesión, formando parte integral de la misma. Pregunto a los presentes si hay algún comentario respecto de lo solicitado por el secretario. Solicito al secretario continúe y dé cuenta con la lectura de la asignación de las regidurías de representación proporcional que procedan. Asignación de regidores por el sistema de representación proporcional, Partido Revolucionario Institucional con un porcentaje del 46.52%, le corresponden 3 regidores. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si existe alguna observación con respecto de las asignaciones de las regidurías de representación proporcional realizadas. Con fundamento en el artículo 5, inciso I del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán,
Se instruye al secretario ejecutivo para que proceda a tomar la votación de las y los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la asignación de las regidurías de representación proporcional que procedan y la expedición de las respectivas constancias de asignación del municipio de Joctún, Yucatán, con fundamento en la sentencia de fecha 5 de agosto de 2018, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, dentro del expediente número RIN 0006-2018 y el artículo 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria a favor de levantar la mano. Manifiesto a este Consejo General que la asignación de las regidurías de representación proporcional que procedan y la expedición de las respectivas constancias de asignación para el municipio de Joctún, Yucatán, se aprueba por unanimidad de votos de los 6 consejeros electorales presentes. Una vez concluida la asignación de las regidurías de representación proporcional, expídanse las respectivas constancias de asignación con fundamento en el artículo 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Y se instruye al secretario ejecutivo para que en término de 24 horas informe al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán de lo actuado en esta sesión en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de referencia. Solicito al secretario ejecutivo a proceder con el siguiente punto del orden del día. En cumplimiento del punto número 5 del orden del día, esta Secretaría Ejecutiva declara al Consejo General haberse agotado los puntos en cartera. Con fundamento en el artículo 5, inciso D del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán y en cumplimiento del punto número 6 del orden del día, siendo las 17 horas con 39 minutos del día lunes 6 de agosto de 2018, declaro clausurada la presente sesión extraordinaria. Agradezco la honorable asistencia de las señoras, señores consejeros electorales, de la representante y los representantes de los partidos políticos, de los medios de comunicación que nos acompañan, del público en general. Muchas gracias. Buenas tardes.